Amigos, hermanos, Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión, hermanos, vamos a tener la oportunidad de poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Agradezco su atención a esta clase, espero que sea de ánimo, de bendición a su vida. Y hermanos, pues recuerden más que nada el propósito de estas clases es que podamos llenarnos de la palabra de nuestro Dios. La Iglesia de Cristo acá en Cozumel, en la calle 27, les da la bienvenida a esta clase, esperando que puedan seguir con nosotros, hermanos, a través de las redes sociales y que puedan gozarse junto con nosotros, hermanos, en la predicación de la palabra. Un servidor, su hermano en Cristo, René Chirinos, tiene el gusto de poder dirigirse a ustedes a través de estos medios, y pues agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de poder compartir esas clases también con ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a meditar un poco en la palabra de nuestro Dios, no sin antes ponernos en manos de nuestro Dios a través de la oración. Les invito a orar así como están en sus hogares, para que sea Dios el que nos guíe en esta ocasión. Oremos. Nuestro Señor, en este momento acudimos a su divina presencia para agradecer el amor que nos tiene, su paciencia, Señor, y la oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra. Suplicamos, Señor, nos guíe a través de ese estudio, que ponga en su siervo, Señor, las palabras necesarias, que sean de ánimo, de edificación para todo aquel que las escuche, y sobre todo, Padre eterno, que podamos convertirnos en hacedores de esta palabra. Nuestro Padre eterno, rogamos su bendición por todos los hermanos, personas que han de escuchar este mensaje, y también, Señor, por todos aquellos que están batallando por cuestiones de salud, aquellos que han alcanzado, Señor, que los ha alcanzado este virus que está afectando a la humanidad. Los ponemos en sus manos, Señor, y también rogamos por el personal médico que está haciendo grandes esfuerzos. Sabemos, Señor, que es usted el médico de médicos y el que guía las manos de cada uno de ellos. Ayúdenos, Señor, para combatir este virus, y a toda la humanidad, Señor, denos la oportunidad de voltear a ver a su palabra, que sabemos que es la única, Padre eterno, que tiene el poder para salvarnos, para hacernos voltear, Señor, a su voluntad, y que podamos nosotros alcanzar también las promesas que tiene para nosotros. Nuestro Dios, nos ponemos en sus manos, rogando su bendición y pidiendo su ayuda a través del santo nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a dar inicio en esta ocasión a la meditación de la palabra. Primero que nada, vamos a tener una lectura, que sea la palabra de nuestro Dios la que nos hable, que sea la palabra de nuestro Dios la que revista, Señor, este mensaje. No son ideas mías, no son pensamientos míos, sino que todo está basado en la Escritura. Y pues a través de los medios es mucho más fácil, mucho más práctico poder compartirlos con ustedes. Tienen en la pantalla, hermanos, amigos, la lectura que vamos a estar meditando en esta ocasión, en la cual encontramos el mensaje que se va a compartir en esta ocasión. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 en adelante hasta el verso número 13, dice de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La palabra de nuestro Dios, hermanos, hablándonos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, hermanos, amigos, más que nunca estamos tan alertas de todas las noticias que nosotros escuchamos en la televisión, en las redes sociales: volcanes haciendo erupción, terremotos, hermanos, no solo aquí en México, sino en muchas partes del mundo, tormentas, una temporada de ciclones muy dura según los meteorólogos, nubes de polvo, hermanos, viajando por el océano que vienen desde otros continentes, y cosas, hermanos, que nunca se habían visto y que hoy nos tienen a todos alerta. Hermanos, esto nos debe hacer a nosotros estar preparados, porque como dice aquí la Escritura, el Señor no retarda su promesa, y precisamente así he titulado el estudio de esta ocasión: el Señor no retarda su promesa.
El Señor, hermanos, prometió que regresaría. El Señor prometió que volvería. Y no va a volver, hermanos, como vino en la primera ocasión, a entregar su vida en rescate por muchos. Ese trabajo Él ya lo hizo. Y a través de esa vida piadosa, esa vida que Él vivió ejemplar para nosotros, dejándonos ahora un nuevo testamento, dejándonos ahora su palabra expresada para que nosotros podamos escudriñarla y a través de ella, hermanos, llegar al conocimiento de su palabra y encontrar la vida eterna. Necesitamos nosotros, hermanos, entender qué significa este mensaje, qué significan estos versículos que está escribiendo aquí Pedro para nosotros. El Señor no retarda su promesa. A manera de introducción quiero mencionar unas palabras, espero que nos den la pauta para poder desarrollar el estudio en esta ocasión. Dice, hermanos, aquí en este mensaje que quiero compartirles a modo de introducción, el Señor no retarda su promesa. Nos habla, hermanos, primero de las promesas de Dios para con nosotros, la vida eterna tan anhelada por cada uno de nosotros. También nos habla acerca del tiempo, dice no retarda. Esa parte, hermanos, tenemos que entenderla. Muchos de nosotros y mucha gente en el mundo creemos que tenemos el tiempo, y mucha gente en el mundo está viviendo sin tener en cuenta a Dios en su vida. Debemos considerar, amigos y hermanos, lo siguiente, y es aquí donde quiero compartir, hermanos, algunos aspectos de esta frase: el Señor no retarda su promesa. Tenemos que considerar algunos aspectos en cuanto al tiempo, porque primero que nada estaremos viendo que el Señor no retarda su promesa. Tenemos que entender, hermanos, que el tiempo de Dios no es el mismo para nosotros. El tiempo de Dios, hermanos, es un tiempo muy diferente, y vamos a llamarlo así porque Dios es eterno. De hecho, ahorita lo voy a mencionar. Fíjense cómo dice la Escritura en 2 de Pedro 3, en el verso 9. El Señor no retarda. Habla de tardanza, habla de un tiempo ahí que se está prolongando, un tiempo que se está extendiendo su promesa. Dice, según algunos la tienen por tardanza. Y vuelve a decir que somos nosotros los impacientes, somos nosotros los que estamos diciendo, pues el Señor ya tardó en cumplir lo que prometió. El Señor dijo que vendría y ya tardó. ¿Qué hacemos? Hermanos, considerar eso. El tiempo de Dios no es el mismo para nosotros. Y fíjense cómo continúa aquí el verso 9, dice, sino que es paciente para con nosotros. Y aquí, hermanos, tenemos que entender que el tiempo de Dios no es el mismo para nosotros. Dios se rige bajo el tiempo kairos, que viene en la Escritura, y nosotros nos regimos bajo el tiempo cronos. Nosotros significan los dos tiempos. Ambas palabras significan tiempo, pero el kairos es el tiempo de Dios. Es el tiempo que Él tiene planeado hacer las cosas que nosotros no conocemos. Y el cronos es la medida de tiempo que nosotros manejamos a través de los años, a través de los meses, a través de las semanas, a través de los días, las horas, las estaciones. Ese es el tiempo, hermanos, que nosotros conocemos. Y fíjense, tan preciso y tan comprensible es esto, que Dios ha marcado para nosotros un inicio y un final. Dios no tiene inicio y Dios no tiene final. Dios, es eterno, y esa parte tiene que quedar comprendida por nosotros. Quiero ponerles por ejemplo un ejemplo, Gálatas capítulo 4, en el verso número 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermano René, ¿qué significa esto? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, no lo logramos entender como con el sentido que está escrito. Les voy a mostrar una versión más sencilla, la versión del lenguaje sencillo. Mismo capítulo, mismo versículo. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Son las mismas palabras expresadas de un lenguaje mucho más sencillo. Es la versión del lenguaje sencillo, y la que siempre uso es la Reina Valera. Cuando llegó el día señalado por Dios, Dios tenía un tiempo preciso, y ese tiempo, hermanos, es el tiempo que nosotros estamos considerando que el Señor se está tardando. Y fíjense, hermanos, tanto habla del tiempo que tenemos que entender, y yo creo que aquí nos va a quedar mucho más claro que el tiempo de Dios no es el mismo para nosotros.
En segunda de Pedro, en el mismo contexto donde se está desarrollando en los versículos 9 en adelante, donde estamos encontrando la meditación, dice el verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto. Fíjense, y es algo que ignoramos, es algo que de lo que muchas veces no estamos conscientes. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No lo podemos comprender, porque nos regimos bajo una medida de tiempo bien diferente. Dios es eterno, Dios tiene el kairos, el tiempo de Dios es eterno, es el propicio, el tiempo que Él señala, la medida que Él tiene para hacer las cosas. Por eso dice aquí, Gálatas me gusta como lo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el kairos de Dios. Pero hermanos, nosotros estamos bajo el cronos, que tiene un inicio y tiene un final. ¿Cómo lo podemos comprender? Cuando Dios en la creación, allá en Génesis capítulo 1, hace todas las cosas, y al último crea al ser humano, del polvo de la tierra lo forma, y está ahí Adán, y le da vida. No fue un bebé el que nació. El Señor creó al hombre, creó a Adán, lo creó de una edad capaz de que fuera un ser humano en edad reproductiva, porque cuando crea a Eva, les dice: aquí tienen la tierra, aquí están los animales, ustedes van a señorear encima de ellos, pero ustedes también tienen la responsabilidad de reproducirse, de llenar la tierra, y van a juzgar sobre ella. Estaban en una edad, hermanos y amigos, que Dios los había puesto ya de ese modo. Cuando hace los árboles, la vegetación y todo, ya tenía tiempo, como si el Señor lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo. Por eso dice aquí: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no retarda su promesa. Tenemos que considerar, hermanos, que el tiempo de Dios no es el mismo para nosotros. Y fíjense, hermanos, el salmista lo menciona también de esta manera, Salmo 90, el verso número 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. 1000 años que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los judíos, hermanos, tenían vigilias, los romanos hicieron vigilias, y necesitamos, hermanos, nosotros entender esta parte, que el tiempo de Dios no es el mismo para nosotros. Nosotros queremos que las cosas sean rápidas, que sean ya, y hacemos planes, hermanos, muchas veces a futuro, como si tuviéramos la vida segura. Dice Santiago en el capítulo 4 que nuestra vida es como neblina, que aparece por un breve de tiempo y después se va, y nosotros decimos: bueno, tengo tantos años, y cuando tenga 40, cuando tenga 50, cuando tenga 70, voy a estar aquí, voy a hacer esto. Y dice la Escritura, en lugar de que debiéramos decir: si el Señor quiere, porque Él tiene un tiempo marcado, tiene un tiempo señalado. Recuerden, el Señor no retarda su promesa, no la retarda, no la está haciendo tardada. Y según algunos de nosotros la tenemos por tardanza. Ya pasó mucho tiempo. Piensen ustedes en los primeros cristianos que estuvieron evangelizando, que fueron perseguidos, que fueron llevados al Coliseo, expuestos a la muerte, devorados por fieras. Ellos decían: el Señor va a regresar. Y entregaron su vida, y el Señor no regresó. Y no es que se le haya olvidado, pero hermanos, todo esto que está sucediendo hoy causa alarma, y mucha gente llega a decir: el apocalipsis, el fin del mundo ya se acerca. El tiempo de Dios no es el mismo para nosotros, y esto que estamos viviendo son principios, son los dolores de parto. Todavía no llega, hermanos, el momento en el que el Señor ha de cumplir su promesa. Dice la Escritura, sino que es paciente para con nosotros. El Señor tiene tanto tiempo, es eterno, que nos tiene paciencia. Está esperando, hermanos, que nosotros podamos entender que el tiempo para nosotros es una oportunidad. Y fíjense, ese segundo punto es bien importante, hermanos, y tenemos que comprenderlo. Y la comprensión no es nada más que llega aquí, sino que llega la obra en nuestras vidas. Dice la Escritura en ese verso número 9 de 2 de Pedro capítulo 3: no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento, y eso nos incluye a todos. No queriendo que ninguno perezca. ¿Por qué se tarda tanto en venir? ¿Por qué se tarda tanto en cumplir sus promesas? Porque el tiempo para nosotros es una oportunidad de poder hacer las cosas bien, es una oportunidad de alcanzar sus promesas, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, ni que usted ni yo nos perdamos, ni que nadie en el mundo se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y no nos podemos arrepentir si no estamos conscientes de nuestro mal. No nos podemos arrepentir si no estamos conscientes del pecado. El apóstol Pablo lo menciona allá en Corintios, en el capítulo 7, la segunda carta. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 9 y verso 10. Dice lo siguiente, ustedes los tienen en pantalla. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Fíjense, me gozo no porque hayan sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí, hermanos, tenemos que ver esta parte, tenemos que analizarla, porque el Señor no quiere que ninguno perezca. Dice Pablo, ahora me gozo, no porque estén siendo entristecidos por la palabra que se les predica, porque la palabra, hermanos, es tan viva y eficaz que llega y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos, y nos dice en qué nos estamos equivocando, qué estamos haciendo mal, porque la palabra de Dios precisamente es para eso, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Allá en 2 de Timoteo capítulo 3 encontramos estos versículos. Y hermanos, si la palabra de Dios es viva y eficaz, y si la palabra de Dios nos va a corregir y nos va a redarguir, nos vamos a sentir mal, porque no estamos obrando de la manera correcta. Es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto. Ahora me gozo, no porque hayan sido entristecidos, contristados, dice aquí, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y no vamos a proceder al arrepentimiento si la Escritura, si la palabra de nuestro Dios no nos señala y no nos marca nuestros errores. ¿Cómo está viviendo la gente hoy en el mundo, hermanos, amigos? Echemos un vistazo. ¿Cómo se está viendo? Corrupción, inmoralidad, pleitos, enemistades y muchas cosas, hermanos, que lejos de ayudar, perjudican. Y dice aquí la Escritura, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y es ahí, hermanos, el ejemplo que yo he dado en muchas ocasiones, el arrepentimiento. Vamos a pensar que usted va a algún restaurante y no le gusta la comida que hay en ese restaurante y se la cobraron y la tuvo que pagar y no le gustó la comida y dice, estoy arrepentido de haber entrado a comer a ese lugar. ¿Cómo demuestra usted que está arrepentido? No regresa. No va a agarrar a hablarse mal del lugar. Simplemente usted está arrepentido y no regresa. Está arrepentido de algo que ha hecho mal, de mentir, de robar, de tomar, de drogarse, de practicar inmoralidad, de tantas cosas, hermanos, tantas maneras de pecar que hay. Cuando estamos arrepentidos, no regresamos a practicar eso, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento en nosotros, nos ayuda a cambiar, nos corrige, para que ahora practiquemos las cosas de Dios de la manera correcta, que entre nosotros, lo vamos a ver en un momento, llevemos una vida como Dios la pide. Fíjense, hermanos, otro pasaje que nos ayuda mucho a entender este sentido, hermanos, de que el tiempo para nosotros es una oportunidad, porque el Señor no retarda su promesa. Efesios capítulo 5, verso 15 al verso 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Miremos nuestra vida, no la de los demás. Vamos a ver nuestra propia vida, nuestras propias acciones. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Recuerden que la Escritura nos va a venir a corregir y muchas veces nos vamos a ser necios y decir, no, yo voy a vivir así, no, yo voy a seguir así, no tengo por qué cambiar, nadie me va a cambiar. No seamos necios, hermanos, amigos, sino sabios. Y fíjense cómo dice el verso 16, aquí viene la parte,
que nos involucra a todos, porque el Señor no retarda su promesa, y esa parte tenemos que entender que el tiempo para nosotros, hermanos, es una oportunidad. Dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amigos, ahora nosotros no tenemos que dejarnos llevar por nuestros pensamientos o sentimientos. Ahora lo que nos debe de gobernar es la palabra de Dios. Dice aquí, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué está haciendo usted con su tiempo? ¿Está escuchando el mensaje de Dios? ¿Estamos compartiéndolo? Necesitamos que ese mensaje llegue a muchos lugares, porque el Señor no quiere que ninguno perezca. El tiempo, hermanos, hoy para nosotros es una oportunidad de vida eterna. Dice aquí, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? Eso es trabajo nuestro, individual. Estas clases espero que nos ayuden para eso, que empecemos a conocer la voluntad del Señor, para que la podamos llevar a la práctica. Al principio se le va a hacer difícil. Al principio llegamos con vicios, llegamos con costumbres, llegamos con tradiciones que no nos sirven para nada, que no van de acuerdo para nada a la voluntad de Dios. Pero es aquí donde viene el proceso, hermanos, amigos, de ir transformándonos en un nuevo hombre, que vamos siendo creados conforme a la imagen del que nos creó. Y eso es un proceso, hermanos, que va a tardar su tiempo. Pero dice aquí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy pareciera que estamos viviendo esos días malos, días de terremotos, días de erupciones de volcanes, días de tormentas, días de virus, de pandemias, y todo esto solo es el inicio. ¿Sí? Solo es el inicio, porque el Señor no retarda su promesa. Los que estamos pensando que ya se tardó o que ya se olvidó somos nosotros. Ahora aquí es donde debemos de ser entendidos de cuál sea la buena voluntad, la voluntad del Señor, y ponerla por obra en nuestras vidas, con diligencia. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? Dice la Escritura, hermanos, el Señor no retarda su promesa, y tenemos que entender en cuanto al tiempo, que el tiempo para el juicio de Dios está cerca. El tiempo, hermanos, del juicio de Dios está más cerca del momento en que nosotros creímos o empezamos a escuchar acerca de este apocalipsis que mucha gente le llama, de este Armagedón, que eso está en un sentido profético, y sí, precisamente habla de esa lucha, pero que se está llevando aquí, que se está llevando acá, por hacer el bien. Y fíjense, hermanos, como dice en 2 de Pedro capítulo 3 en el verso número 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y sí, el día del Señor, hermanos, va a llegar. El día que el Señor Jesucristo se manifieste, hermanos, va a ser algo esplendoroso. Pero, hermanos, es algo tan fuerte, es algo que muchas veces nos causa miedo, porque no estamos listos. Estamos acostumbrados, tan apegados a lo material, tan apegados a esta vida, tan apegados a este mundo, que nos causa pánico pensar en lo que dice la Escritura. Y fíjense, hermanos, cómo lo describe en 2 de Pedro capítulo 3, verso 11 y verso 12. Lo leímos hace un momento en la lectura inicial. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, todas estas cosas, todo el mundo, toda la tierra, toda la humanidad ha de ser deshecha. Y aquí viene lo que les decía hace un momento, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo no debéis nosotros, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Andando en santa y piadosa manera de vivir. Dice el verso 12, apresurándoos, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, porque el tiempo para el juicio de Dios está cerca, hermanos. Y dice aquí, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. No va a quedar nada. Y esto, hermanos, amigos, no lo digo por echarle miedo a usted. Eso es una realidad que dice la palabra de nuestro Dios, y que tenemos que entender nosotros que es algo que va a suceder, que es algo que el Señor ya tiene planeado, y que ni usted ni yo vamos a cambiar. Y fíjense, hermanos, todavía dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 2, verso 1 y verso 2, y esa es la oportunidad que se nos da. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
y el que es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando nosotros entendamos, hermanos, que en este momento tenemos al Señor Jesucristo todavía de nuestro lado, abogando ante el Padre por usted y por mí, por nuestros pecados, nos está hablando de que en el día del juicio ya no va a venir como abogado, sino va a ser el juez. Y en ese momento nos va a juzgar de acuerdo a lo que usted y yo hayamos hecho en esta vida. Si no procedimos al arrepentimiento, cuidado. Porque leímos en unos versos anteriores lo que enseñaba ya en Corintios, en el verso 10, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Recuerdan a Judas? Se sintió tan mal de haber traicionado al maestro, tan mal de haberlo vendido por 30 piezas de plata y darle un beso en la mejilla. ¿Qué pasó con Judas? De estar tan triste, fue y entregó las piezas de plata y fue y se colgó, se ahorcó. Esa es una tristeza conforme al mundo. Se sintió tan mal. A diferencia de Pedro, lo negó, pero Pedro llegó postrado. Pedro cambió, Pedro reconoció su error. Y esa es, hermanos, la diferencia. Y tenemos que entenderla, hermanos, antes de que sea el juicio de nuestro Dios. El tiempo para el juicio de Dios, hermanos, está cerca. Dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá. Y va a venir como ladrón en la noche. Ni siquiera lo esperábamos. Por eso, hermanos, necesitamos estar listos, usted y yo. Necesitamos estar escudriñando la palabra. Necesitamos estar firmes en nuestra fe. Porque el tiempo para el juicio de Dios está más cerca. Más cerca cada vez, hermanos. Puede ser en este mismo momento, puede ser el día de mañana, puede ser una semana, no sabemos cuándo. Pero el tiempo para el juicio de Dios está cerca. No tenga miedo de las cosas que están pasando. Si el Señor tiene planeado destruir todo, es mejor que estemos bien con Él, que nosotros, hermanos, entendamos que el Señor no retarda su promesa, y sino que procedamos nosotros al arrepentimiento. El tema, hermanos, en esta ocasión, amigos, espero que sea de ánimo, de edificación. El Señor no retarda su promesa, y consideramos 3 cosas en cuanto al tiempo de esa promesa. El tiempo de Dios no es el mismo para nosotros, muy diferente. El tiempo para nosotros hoy es una oportunidad de hacer la voluntad de Dios. El Señor no retarda su promesa, hermanos. Tenemos que entender también que el tiempo para el juicio de Dios está cerca. Falta poco. No sabemos cuánto tiempo. Dice como ladrón en la noche. Pero tenemos que estar listos, hermanos y amigos, porque el Señor no retarda su promesa. Y si Él prometió, Él cumple. Si Él dijo que iba a venir, Él vendrá. Porque, hermanos, Él lo que ha prometido lo ha cumplido. Muchas veces somos nosotros los infieles que le prometemos algo al Señor. Una vida de fidelidad, una vida de servicio, una vida de consagración, una vida en santidad. Y en muchas ocasiones le fallamos, pero el Señor es fiel, y así como dijo que vendría, vendrá. No retarda su promesa, hermanos. El Señor es fiel para cumplirlo, pero tenemos que considerar todo esto. El tiempo de Dios no es el mismo para nosotros. El tiempo para nosotros es una oportunidad, y el tiempo del juicio de Dios está cerca. Quiero concluir, quiero terminar en esta lección con lo que nos enseña el apóstol Pablo allá en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, hablando precisamente de este tema respecto a la venida de nuestro Señor. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, y nuestra reunión con Él, hermanos, vamos a reunirnos nuevamente con nuestro Salvador. Amigos, espero que esto nos motive y nos ayude, y que todos procedamos al arrepentimiento. Dice aquí, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esas palabras, hermanos, se escribieron para los hermanos allá en Tesalónica y aplican perfectamente para nosotros hoy en día. Dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Hermanos, todo eso ya está ocurriendo. Y el día del Señor, hermanos, está cerca. Necesitamos nosotros entender, hermanos, que el Señor no retarda su promesa. ¿Estamos listos? El reloj está avanzando. ¿Estamos listos? Espero, hermanos, que este mensaje nos ayude a ver nuestra vida de la manera que Dios la ve, con amor, con anhelo de que cambiemos, con anhelo de que le entreguemos nuestra vida. ¿Ha escuchado usted el mensaje de salvación? Crea en el mensaje. Ya oyó, créalo. Considere su vida. Arrepiéntase. Reconozca al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como su Salvador, porque Él vino a entregar su vida por usted y por mí. Y se ha bautizado, sumergido completamente en agua. Es lo que significa bautismo, sumergido completamente en agua, baptismo, la palabra griega. Y necesitamos nosotros serle fiel hasta la muerte o hasta que el Señor venga. Porque precisamente como ese tema, el Señor no retarda su promesa. Espero de corazón que este mensaje nos ayude a serle fiel al Señor, porque ese día está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Que Dios les bendiga.